Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta llegada del otoño que estamos viviendo acá en nuestro país? Bueno, espero que se encuentren muy bien, que hayan amanecido súper bien. Si me podrían decir cómo me ven, cómo me escuchan, si me escuchan bien, si me ven bien. Buenos días, Verónica, bienvenida, bienvenida Liliana, bienvenido Álvaro, bienvenidos sean todos a la clase de hoy. ¿Pueden decir si me ven bien, por favor, si me escuchan bien? Sí, se te ve muy bien, se escucha bien también. Bueno, gracias Liliana, muy amable, muchas gracias por ese retorno. Bueno, haciendo un poquito de repaso, ya adentrándonos en lo que va a ser también la clase de hoy, nosotros el sábado pasado estuvimos viendo un poco las fases del proceso metodológico, donde observamos que para realizar una investigación científica se pasa por un proceso de observación, de descripción, de explicación y de predicción. Y fuimos viendo de qué se trata cada una de esas fases, ¿verdad? Cómo se podría ir. También estuvimos viendo un ejemplo concreto de investigación que se podía realizar en el área de ciencias económicas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estar continuando con lo que es el proceso de investigación, ya concretamente la puesta en marcha de lo que va a ser una investigación científica, o sea, cómo se lleva adelante, con qué herramientas, con qué fases, con qué etapas se puede ir encaminando esa investigación científica, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a continuar con esos periodos, con esos procesos y si no tienen preguntas o algo que agregar, voy a pasar a compartir pantalla. Bueno, voy a pasar entonces a compartir pantalla. ¿Me podrían decir si ven la presentación? ¿Se puede ver la presentación? Sí, se ve súper bien. Bueno, genial, gracias. ¿Vieron si se ve bien? Buen día, si se ve muy bien, profe. Perfecto. Muchísimas gracias por ese retorno. Entonces, vamos a proceder. Estamos hoy en la tercera clase de metodología de la investigación. Hoy es entonces la tercera clase. ¿Me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan bien? Ah,
Ahora se me escucha bien, si me pueden decir, sí, profe, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Genial. Bueno, les decía, para realizar un proceso de investigación hay que identificar el problema de la investigación. ¿Cuál es el problema al cual yo me voy a remitir para hacer y profundizar mi conocimiento científico? Entonces, lo que se hace una selección y definición del tema de investigación. O sea, yo no puedo tomar todo el problema del país, todo el problema de una ciudad, todo el problema de un barrio, pero puedo tomar un caso puntual y concreto en qué remitirme para hacer mi investigación. Este proceso se llama selección y definición del tema de investigación. Y hay que identificar el problema de investigación. ¿Y qué es el problema de investigación? El problema de investigación está definido por lo que es objeto de conocimiento. Se expresa en términos concretos y explícitos a través del planteamiento, la formulación y la sistematización. Es decir, Acá, a si ver. yo quiero conocer una realidad, me tengo que acercar a un problema de investigación que va a ser el objeto de mi conocimiento. Eso es lo que yo, ese problema de investigación es lo que yo voy a profundizar, voy a elaborar un proceso científico a partir de este problema. Ese planteamiento, ese problema de investigación se expresa en términos concretos y explícitos a través de un planteamiento, de una formulación y de una sistematización. Planteamiento del problema. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, oportunidad de tomar de la playa de Vene. Hola, le voy a pedir al compañero que cierre su micrófono, por favor, porque estamos escuchando su conversación. Si pueden cerrar su micrófono, por favor. Planteamiento del problema. La actividad de conocer es un proceso intelectual. O sea, cuando yo me acerco a un objeto de investigación a través de un planteamiento del problema, es un proceso intelectual. Se hace a través de la descripción de la situación actual que caracteriza al objeto de conocimiento, o sea, donde se ve sus síntomas y sus causas. Se hace una identificación de situaciones futuras al sostener la situación actual, o sea, el pronóstico. Y se hace fundamentalmente a través de la presentación de alternativas para superar la situación actual, control del pronóstico. Es decir, el planteamiento del problema no es otra cosa que la descripción actual que caracteriza el objeto de conocimiento. O sea, yo me acerco a una situación, problema, y lo que hago es describir esa situación y voy enumerando las características de ese problema que se está dando, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para tener un objeto de conocimiento donde yo establezco cuáles son sus síntomas y cuáles son sus causas, ¿verdad? Por ejemplo, en una empresa, la baja venta de una empresa, entonces yo veo cuál es la situación que hace que se genere esa baja venta y cuáles son las consecuencias que atrae o que conlleva esa poca venta o disminución de la venta, ¿verdad? Entonces, se hace una descripción de la situación actual del objeto de conocimiento, que es justamente el problema de investigación. Después se hace una identificación de situaciones futuras al sostenerse la situación actual. O sea, lo que se plantea es cuáles son las alternativas a ese problema que se está presentando de disminución de la venta de la empresa, ¿verdad? Como al disminuir la venta baja la ganancia, bajan los beneficios, ¿verdad? Entonces,
¿Cuál es la alternativa que se podría presentar a esa situación? ¿Cómo nosotros podemos identificar situaciones futuras? Por ejemplo, haciendo una mayor inversión, reorganizando la empresa, analizando la situación del departamento de ventas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estamos viendo situaciones futuras que podrían de alguna manera dar salida al problema de investigación. Y por último, se hace la presentación de alternativas para superar la situación actual en que se encuentra el problema de investigación. O sea, se hace un control del pronóstico, o sea, se ve los caminos viables que se puede seguir para superar la situación. La investigación científica es una tarea dirigida a la solución de los problemas. La primera etapa es reducir el problema a términos concretos y explícitos. Es decir, cada vez que yo realizo una investigación, ¿para qué estoy realizando una investigación científica? ¿Cuál es el valor de una investigación científica? Es básicamente la solución de problemas, el poder encontrar alternativas de solución a ese problema que en este momento mi organización, mi institución, mi departamento está atravesando, ¿verdad? Entonces yo quiero encontrar soluciones a ese problema y por eso realizo la importancia y la pertinencia de realizar una investigación científica. La primera etapa es reducir el problema a términos concretos y explícitos. O sea, ese problema que se está teniendo en la organización donde yo estoy trabajando, se tiene que reducir a términos concretos. Tiene que ser bien concreto el problema y tiene que poder explicarse ese problema que se está dando, ¿verdad? Entonces, y el cual es el objeto de mi investigación. El planteamiento del problema parte de la identificación y descripción de los síntomas que se observan y son relevantes en la situación, relacionándolo con las causas que lo producen. Es decir, para que yo investigadora, pueda realizar un proceso de investigación, tengo que realizar necesariamente un planteamiento de problema. ¿Y qué es un planteamiento del problema? Es la posibilidad de identificar y describir los síntomas que se observan en el problema y que son relevantes en la situación, con la posibilidad de relacionarlos con las causas que producen ese problema, ¿verdad? Entonces, por ahí parte el planteamiento del problema, ¿verdad? En la identificación y descripción de la situación que se observa y cuáles son los aspectos más importantes que tiene esa situación problema y se relaciona básicamente con las causas. Después está lo que se llama la formulación de problemas. Yo tengo que plantear un problema de investigación, pero después tengo que formular ese problema. Se plantea a través de una pregunta de investigación. El investigador espera responderla y de esta manera resolver el problema. Una vez planteado el problema de investigación, es necesario hacerlo concreto. Esto se logra en la formulación del problema, que consiste en el planteamiento de una pregunta que define exactamente cuál es el problema que el investigador debe resolver mediante el conocimiento sistemático a partir de la observación, descripción, explicación y predicción. Vieron que nosotros recién estaba explicando que necesariamente para iniciar un proceso de investigación debemos de realizar un planteamiento de problema. Una vez que identificamos el problema que queremos investigar, ustedes, por ejemplo, como estudiantes de ciencias económicas, en algún momento van a tener que realizar un proceso de investigación
y van a ver una situación, problema que quieran investigar, algo que les causa curiosidad, algún tema que quieran profundizar, alguna realidad concreta que quieran investigar, ¿verdad? Entonces van a definir una situación, problema, van a hacer un planteamiento de problema, pero después van a tener que formular este problema. ¿Y cómo se formula ese problema? A través de una pregunta de investigación. Porque el investigador lo que va a hacer es responder a esa pregunta y de esa manera resolver de alguna forma el problema. Entonces, para iniciar la formulación del problema se hace una cuestión que se concretiza, se hace concreto el problema. Como les decía, el problema no puede ser algo amplio, algo que pueda abarcar todo el país, ni siquiera toda una ciudad. Tiene que ser algo puntual y concreto de una organización, de una institución, de una empresa, de un lugar concreto, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es, se ve primero en términos de planteamiento en concreto y se hace una pregunta con relación a ese problema de investigación. Definiendo esa pregunta, a través de la pregunta se define exactamente cuál es el problema que el investigador desea o va a resolver mediante el conocimiento sistemático. Porque al aplicar un conocimiento científico, lo que se hace es, se genera un conocimiento sistemático. ¿Qué quiere decir esto? Que genera un conocimiento que tiene un sistema de organización, que tiene unas fases, que tiene un proceso, ¿verdad? Por eso es sistemático, ¿verdad? Y este conocimiento sistemático se va a realizar fundamentalmente a través de la observación, explicación, descripción y predicción, ¿verdad? Entonces va a pasar por esas fases de la investigación para poder realizar el planteamiento del problema, ¿verdad? Y se hace a través de lo que se llama la formulación del problema. Y vuelvo a repetir, esta formulación se realiza fundamentalmente a partir de una pregunta de investigación que lo que quiere el investigador es responder a esa pregunta y dar una salida de solución a esa pregunta, a ese problema. Después se realiza lo que se llama la sistematización del problema, que se formula por medio de subpreguntas que el investigador plantea sobre temas específicos que se han observado en el planteamiento del problema. Para llevar a cabo la investigación hay que descomponer o desagregar la pregunta planteada anteriormente en pequeñas preguntas o subproblemas. Por ello, deben tenerse en cuenta las variables que forman parte del mismo. Por consiguiente, las respuestas a las preguntas que se formulan deben permitir al investigador responder a su pregunta de investigación que se hace en la formulación del problema. Cada pregunta formulada debe tener en su contenido variables del problema planteado, con la cual se oriente la formulación de objetivos de investigación. Esto se denomina sistematización del problema. Bueno, primero estaba en que para iniciar un proceso de investigación nosotros debemos plantear un problema de investigación. Después nos indican que debemos hacer una formulación del problema como a través de una pregunta de investigación que va a hacer que el investigador responda a esa pregunta y dé alternativas de solución o salidas de solución a ese problema. Ahora nos dicen o nos plantean que hay que hacer una sistematización del problema. ¿Cómo se realiza esa sistematización? Básicamente lo que se hace es se formula subpreguntas que se desprenden de la pregunta inicial, ¿verdad?
que son los temas específicos que se derivan del planteamiento del problema que se ha observado en el mismo, ¿verdad? Para llevar a cabo hay que descomponer, hay que desagregar, dice, ¿verdad? Sí. Sistematización que viene de un sistema, o sea, que son etapas, son procesos que se dan en el planteamiento del problema, donde nosotros sacamos del planteamiento del problema los subproblemas, los componentes que integran ese problema en general a través de la pregunta de investigación. Son variables, variables que forman parte del mismo problema de investigación y las respuestas a las preguntas que se formulan permiten al investigador de alguna manera responder a su pregunta de investigación. Entonces, cada pregunta formulada, cada pregunta de investigación formulada debe tener en su contenido variables del problema planteado, con lo cual se orienta la formulación de objetivos de la investigación. Esto es lo que se llama la sistematización del problema, ¿verdad? Nosotros tenemos el planteamiento por un lado del problema y después tenemos la sistematización del problema donde se integran las variables que forman parte del problema y que nos permite, de esas variables nos permite sacar lo que serían los objetivos de la investigación. Todo esos ejemplos vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Vamos a graficar esto que estoy diciendo teóricamente ahora. Vamos a graficar en un ejemplo concreto. Y acá está. Justamente lo que estaba planteando, ¿verdad? Les decía recién que vamos a tener un ejemplo donde podemos ver planteamientos de problemas. Ejemplo de planteamiento del problema. El planteamiento del problema parte de la identificación y descripción de los síntomas que se observan y son relevantes en la situación, relacionándolos con las causas que lo producen, ¿verdad? Entonces, para entender nomás cómo voy a plantear un problema de investigación, primero tengo que identificar y describir los síntomas del problema que quiero investigar y que son relevantes en la situación, relacionándolo con las causas que lo producen. Aquí tenemos el ejemplo. La empresa de manufacturas de Concepción, en el análisis de sus operaciones, presenta un descenso del volumen de ventas con respecto a periodos anteriores. Para el año analizado, la empresa muestra una alta rotación de la conformación de su fuerza de venta. Por otro lado, en el mercado aparecen empresas competidoras que ofrecen productos similares y a un precio más bajo. El problema se encuentra en el descenso del volumen de ventas, determinado por las fuerzas de ventas y precios, que pueden llevar a la empresa a perder su participación en el mercado, lo cual afectará en sus utilidades y beneficios de operación. Entonces, el problema podría plantearse así. ¿De qué forma los aspectos de organización interna y del entorno han afectado los rendimientos y utilidades en la operación de la empresa de manufactura Concepción? ¿Se entiende el ejemplo? Por un lado, tenemos una empresa de manufactura Concepción que presenta un descenso de su volumen de venta. ¿Qué significa esto? Disminución de venta, baja venta, con respecto a periodos anteriores, con respecto a otros años. Entonces, en el mercado también aparecen otras empresas competidoras que ofrecen productos similares a lo de la empresa Manufacturas de Concepción con un precio más bajo. Eso que te hace pensar
que la competencia está pisando los talones a la empresa, ¿verdad? O sea, la competencia inclusive puede dejarnos de lado en el mercado. Entonces, el problema de la empresa Manufacturas de Concepción está en el descenso del volumen de venta, en la baja venta que está presentando actualmente, ¿verdad? Y que es determinado esa situación por la fuerza de las ventas y los precios, que puede llevar a la empresa a perder su participación en el mercado, lo cual afectará sus utilidades y sus beneficios de operación. Entonces, a partir de esa situación, yo como investigadora me planteo cuáles son los aspectos de la organización interna y externa, o sea, del entorno, que afectan los rendimientos y las utilidades de la operación en la empresa Manufactura Concepción, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores, tanto internos, a nivel de organización interno, y también externo del entorno, o sea, de lo que tiene que ver con cómo la empresa se desarrolla, los proveedores, los distribuidores, cómo está organizada esa situación y cuáles son los factores que afectan a que se produzcan esas bajas ventas en la empresa, ¿verdad? Entonces yo ahí como investigadora me pongo a analizar esos factores, me pongo a investigar para encontrar las causas y ver las alternativas de solución, plantear las salidas, las posibles soluciones para superar esta baja venta que la empresa está teniendo, ¿verdad? Entonces, de esa forma, eh, como investigador, como investigadora, voy a dar salida a esa situación, problema que se presenta en la empresa, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de planteamiento de problema que se podría dar y que se podría tener en la empresa, ¿verdad? Y de cómo yo puedo ir solucionando eh, esas, esas situaciones que se van presentando en el día a día, en el desarrollo y en el funcionamiento de la empresa. Una vez que nosotros planteamos la formulación del problema, la sistematización del problema, entonces eso nos deriva directamente a lo que son los objetivos de la investigación. Y dice que el proceso científico formulado a partir del planteamiento del problema se orienta a la búsqueda de respuestas de la situación descrita que es el objeto de investigación. Por ello es de mucha ayuda responder a la pregunta ¿para qué y qué se busca con la investigación propuesta? Dar respuesta a esta interrogante permite delimitar el marco de estudio y sus alcances. O sea, cuando nosotros estamos hablando de los objetivos de la investigación en un proceso científico, estamos diciendo que a partir de la formulación del problema nos orientamos a buscar respuestas a la situación, problema descrita. ¿Y cuál es el objeto de nuestra investigación? O sea, ¿para qué estoy realizando esa investigación? ¿Qué es lo que busco con esa investigación? Y esas preguntas me llevan directamente a lo que son los objetivos de la investigación, a determinar qué es lo que como investigadora busco en un proceso de investigación, qué es lo que estoy intentando realizar en ese proceso de investigación. Y dar respuesta a este interrogante, entonces me permite delimitar el marco de estudio y ver sus alcances, ver qué alcance tiene esa investigación. Objetivos de la investigación. Los objetivos se plantean mejor en la medida en que se tomen en cuenta algunas consideraciones en su presentación. Su formulación debe comprender resultados concretos en el desarrollo de la investigación.
El alcance de los objetivos debe estar dentro de las posibilidades del investigador. Deben evitarse objetivos que no dependan de la acción de quien los formule. Los objetivos deben ajustarse a la consecución de resultados por la acción del investigador. Puede referirse a la observación, descripción, explicación de situaciones concretas observables en el desarrollo de la investigación. La presentación formal de los objetivos puede plantearse mediante el infinitivo de verbos que señalen la acción que ejecuta el investigador frente a los resultados que la actividad investigativa produce. Verbos como identificar, plantear, encontrar, analizar, comprobar, demostrar, conocer, describir, son algunos de los muchos que pueden emplearse. Pueden presentarse objetivos generales y objetivos específicos. Los primeros deben ofrecer resultados amplios, los específicos se refieren a situaciones particulares que inciden o forman parte de situaciones propias de los objetivos generales. Bueno, voy a pasar a explicar un poco en palabras más sencillas lo que son los objetivos de la investigación. Se puede plantear los objetivos de la investigación de la siguiente forma. Primero, que al plantearse deben ser resultados concretos en el desarrollo de la investigación. No se puede plantear cuestiones muy amplias, muy abstractas, muy complejas. Debe ser concreto y puntual. Siempre la investigación científica debe desarrollarse en algo puntual y concreto. Eso me va a llevar a profundizar mi investigación y no a desviarme tanto, ¿verdad? A irme por las ramificaciones, ¿verdad? El alcance de los objetivos debe estar dentro de las posibilidades del investigador. O sea, yo no me puedo plantear como investigadora unos objetivos en los cuales yo no esté en condiciones de abarcar ni de desarrollar, porque son muy amplios, porque son muy complejos, porque son muy específicos, porque no tienen que ver con mi área de investigación o mi área de estudio, ¿verdad? Entonces, siempre el alcance de los objetivos debe ser de acuerdo a las posibilidades que tiene el investigador. Siempre dentro de, por ejemplo, si yo soy del área de ciencias económicas, bueno, plantearme objetivos que tengan relación con las ciencias económicas. No me puedo ir hacia la ciencia de la salud, por ejemplo, ¿verdad? Investigar algo que no me compete a mí como investigadora, ¿verdad? Que no es mi área, ¿verdad? Los objetivos deben ajustarse a la consecución de resultados por la acción del investigador. O sea, cuando yo me planteo un objetivo, tengo que plantearme la posibilidad de llegar a un resultado con ese objetivo, ¿verdad? Ese objetivo me va a permitir definitivamente llegar a un resultado que las fases de la investigación, que son la observación, la descripción, la explicación, nos va a permitir desarrollar esa investigación y llegar finalmente a ese resultado. Plantea también que los objetivos de la investigación se pueden plantear mediante el infinitivo de verbos, que por ejemplo puede ser identificar, plantear, analizar, describir, conocer, ¿verdad? Son verbos infinitivos que se pueden usar o que se utilizan mucho para plantear los objetivos de la investigación. Y por último, que se puede plantear objetivos generales y específicos, que los generales son resultados más amplios, ¿verdad? Más amplios, y los objetivos se refieren a situaciones particulares que de alguna manera se desprenden del objetivo general, ¿verdad? Que provienen del objetivo general. Y aquí tenemos otra vez los ejemplos, ¿verdad? Tenemos un ejemplo de formulación de objetivos en la administración, en lo que es administración.
tenemos, por ejemplo, un objetivo general. Identificar las características y la incidencia del proceso de planeación a corto plazo en la gran empresa y formular un modelo operativo de planeación estratégica. Objetivos específicos. Conocer las situaciones y criterios que han llevado adelante a los niveles directivos a la adopción de decisiones a corto plazo en el proceso de planeación. Identificar los factores del entorno que se toman como referencia en el proceso de planeación. Y por último, formular y evaluar un modelo operativo de planeación estratégica. Aquí, por ejemplo, encontramos dentro de lo que es las ciencias administrativas, ¿verdad? De cómo se elabora unos objetivos, tanto generales como específicos, ¿verdad? Y si ustedes observan, el objetivo general es como más amplio, ¿verdad? Porque dice identificar las características y la incidencia del proceso de planeación. O sea, es algo amplio, ¿verdad? Muy abarcativo, ¿verdad? A corto plazo en la gran empresa y formular un modelo operativo de planeación científica, de planeación estratégica. Sin embargo, si nos remitimos al objetivo específico, podemos encontrar ya algo más concreto y puntual que si bien se desprende del objetivo general, dice conocer las situaciones y criterios que han llevado a los niveles directivos a la adopción de decisiones a corto plazo en el proceso de planeación. Entonces ahí ya se describe algo más puntual y concreto que a su vez se desprende del objetivo general. Y después plantea identificar los resultados del entorno, identificar los factores del entorno que se toman como referencia en el proceso de planeación, formular y evaluar un modelo operativo de planeación estratégica, ¿verdad? Estos tres objetivos específicos ya se derivan, ya se desprenden del objetivo general que siempre es más amplio, ¿verdad? Esto se puede formular inclusive en términos más sencillos todavía. Pero veamos acá un ejemplo de formulación de objetivos en contabilidad, en las ciencias contables. Y dice así, diseñar una infraestructura contable para una empresa del sector de manufactura. O sea, yo lo que quiero como investigador en las ciencias de contables es diseñar una infraestructura contable, o sea, un modelo, un esquema contable para una empresa del sector manufactura. ¿Y cuáles van a ser mis objetivos específicos? Elaborar un sistema de contabilidad y un manual de contabilidad con proyección fiscal y financiera. Elaborar un manual de procedimiento de control interno. Definir pautas para la presentación de estados financieros. Determinar una estrategia en la implantación de un sistema de información y control contable para la toma de decisiones. Si ustedes se fijan en el objetivo general, también es muy amplio, porque ahí plantea diseñar una infraestructura contable, o sea que es algo muy amplio, es algo muy grande para una empresa, ¿verdad? Y en mi objetivo específico ya voy desprendiendo esa, esas, esas variables que hacen parte del objetivo general, porque ya planteo algo más puntual y concreto como elaborar un sistema de contabilidad y un manual de contabilidad, elaborar un manual de procedimientos, definir pautas para la presentación de estados financieros, determinar una estrategia en la implantación de un sistema de información y control, ¿verdad? Entonces, digamos que el objetivo específico ya son los pasos
las variables que se derivan de mi objetivo general. Y el objetivo general siempre va a ser más amplio, más abarcativo. Y los objetivos específicos siempre van a ser más puntuales, ¿verdad? Acá como nos muestra el ejemplo y como ustedes pueden ver, la formulación de objetivos en contabilidad. Bueno, hasta aquí llegó la presentación de la clase de hoy y me gustaría escuchar algunas opiniones, dudas, preguntas, algo que no se entendió, que quieran una mayor explicación, que, qué aportes podrían dar también a la clase de hoy, alguna experiencia, si alguien tiene alguna experiencia para contarnos sobre un proceso de investigación que realizó, que vio, dónde fue parte, algo, lo que quieran. Queda abierto el micrófono para los que quieran. Buen día, profe. Está muy claro toda la clase. Bueno, gracias, Derlis. Muchas gracias. Bueno, entonces, hoy estuvimos viendo lo que es el planteamiento de problemas, ¿verdad? También la definición de objetivos, el planteamiento, formulación y sistematización del problema, cómo nosotros como investigador debemos remitirnos a un problema de investigación para poder formularlo a través de una pregunta de investigación, que es lo que vamos a intentar responder a esa pregunta como investigador y dar las alternativas de solución, ¿verdad? También estuvimos viendo la definición de los objetivos, objetivos específicos, objetivos generales, que siempre los objetivos generales son más amplios y que los objetivos específicos se derivan, son como una variable del objetivo específico y que también hacen parte a lo que nosotros queremos ir definiendo en el alcance que va a tener la investigación, ¿verdad? Porque el proceso de investigación científica tiene muchos alcances y tiene muchas metodologías, ¿verdad? No existe una única sola forma de realizar, sino existe variadas formas de realizar. Y cada investigador cuando se sienta a diseñar su investigación, plantea los alcances que va a tener esa investigación y dice, por ejemplo, qué métodos va a utilizar, qué modelos, qué técnicas de recolección de datos. Entonces va definiendo, digamos, el alcance que va a tener su investigación y un poco a dónde quiere llegar con ese proceso, a qué preguntas van a formularse, cuáles son las variables que se va a desprender en los objetivos, tanto los objetivos generales como específicos. Y así cada clase vamos viendo un poco cuáles son las fases y el proceso de investigación. Como vemos, tiene un proceso sistemático, ¿verdad? La investigación científica tiene un proceso sistemático donde lleva unas fases, unos periodos, unas etapas que se deben realizar necesariamente para poder llevarlos adelante, ¿verdad? Parece así como muy complejo porque nosotros no recibimos suficiente base en nuestro proceso de formación de lo que es la investigación científica. Entonces, todos los conceptos que aparecen, como ser, por ejemplo, planteamiento de problemas, formulación de problemas, sistematización de problemas, son conceptos así nuevos, son conceptos que recién escuchamos por primera vez, ¿verdad? Y que nos parece así como muy desconocido todavía. Entonces, como no tenemos esa base de investigación científica que podría darnos el colegio, por ejemplo, ¿verdad? Y muchas veces al existir ese vacío teórico, ¿verdad? Ese vacío conceptual, a veces nos desayunamos con los conceptos y puede resultar un poco abstracto y complejo de entender. Pero cuando vamos entendiendo las definiciones y los conceptos, cuando vamos conociendo, podemos ver que el proceso de investigación eh, no tiene que ser necesariamente un proceso
complejo, difícil, que no podamos realizar. Al contrario, tiene que ser un proceso llevadero, que lo podamos hacer con gusto y que podamos llegar al término, ¿verdad? Llegar a la finalización de la investigación con una satisfacción muy grande de poder haber cumplido con las diferentes etapas y los diferentes momentos de la misma, ¿verdad? Eh, de hecho, que cuando uno recibe una certificación, cuando uno recibe una, un título que le habilita a uno a desarrollarse como profesional, pasa por ese proceso de investigación a través de las monografías, de las tesis, de las tesinas. Entonces, son procesos por los cuales tenemos que ir pasando dentro de lo que es nuestra formación, de la formación que vamos adquiriendo como profesionales. Vamos a ir necesariamente pasando por estos procesos de investigación y por eso es muy importante que los conozcamos, ¿verdad? Es muy importante que vayamos encontrando las definiciones y las formas de cómo realizar y los ejemplos también para que tengamos una idea de cómo realizarlos en concreto, ¿verdad? Por eso la importancia de revisar estos conceptos y de poder entender un poquito más y le perdamos sobre todo el miedo, ¿verdad? Le perdamos el miedo a realizar una investigación. Nosotros sinceramente les digo, vamos a tener una sociedad diferente el día que podamos realizar cada vez más y más investigaciones. ¿Por qué? Porque vamos a ir encontrando soluciones a los problemas que día a día vivimos en nuestra realidad, ¿verdad? En nuestras situaciones. Si vamos investigando, si vamos utilizando la investigación científica como una herramienta cotidiana para encontrar soluciones a los problemas que tenemos, sinceramente vamos a tener una sociedad diferente, más llevadera, más gusto, va a ser como más agradable de vivir, ¿verdad? Entonces, la invitación siempre es esa, a que pierdan el miedo a lo que es el proceso de investigación científica y que en algún momento ustedes, como parte de su proceso de formación, lo puedan llevar también adelante para poder llegar a feliz término en este curso de formación que están recibiendo. Y si no hay más preguntas o algo que quieran agregar, a mí me gustaría llegar hasta aquí por la clase de hoy. ¿Tienen algo que agregar o comentar o Bien, preguntar? profe. Buen día, profe y compañeros presentes todavía aquí en este grupo. Buen día, Lourdes, ¿cómo estás? Excelente, profe. Estaba escuchando, acotando un poco lo que usted está mencionando. En la parte de monografía, creo que vamos a hacer este año al término. Eh, Usted está explicando súper bien. Vamos a utilizar estas herramientas, ¿verdad? Sí, sí. Para, Van a- para van- cada, para cada tema. En este caso, mi pregunta es, ¿hay un profesional, bueno, hay una carrera específica que uno puede acceder a estudiar para que pueda ser un profesional científico, de investigación científica en este caso, o no hay esa carrera? ¿O es una rama de administración o alguna rama de eh, administración? en realidad está, por ejemplo, la posibilidad de hacer posgrado. Lo que hay en nuestro país, no hay una carrera que te diga, por ejemplo, licenciatura en metodología de la investigación. No, no hay una carrera así. Lo que hay es tener un grado, o sea, una licenciatura y la posibilidad de hacer un posgrado o una especialización o un doctorado en investigación científica. Eso es lo que hay. O sea, un grado más de especialización en investigación científica y donde te dan todas las herramientas más así te fortalecen con herramientas científicas para que vos desde la ciencia que vos ejerza, que puede ser ciencias económicas, ciencias administrativas, ciencias
de la salud, por ejemplo, puedas incorporar las herramientas científicas para llevar adelante tu profesión o tu carrera. ¿Se entiende, Lourdes? Sí, se entiende perfectamente porque a mí me costó muchísimo, profe, con didáctica universitaria al término. Sí, Teníamos que hacer monografías y sí, yo tuve una guía, ¿verdad? sí. Un instructor, una guía, pero te deja a cargo tuyo todo esa investigación y yo era novata en eso, ¿verdad? Pero comprendí lo difícil que es la investigación. Por eso que le estoy haciendo esta pregunta, ¿verdad? Si no hay una carrera específica, pero entiendo perfectamente lo que usted me informó ahora, ¿verdad? Muchas Sí. gracias. Dale, Lourdes, gracias por tu comentario, muy útil, muy interesante. Entonces, lo que hay es lo que se puede hacer es procesos de especialización en investigaciones científicas. Así tenemos, por ejemplo, doctores en medicina que se especializan en investigaciones científicas y llevan adelante investigaciones científicas en su área. Tenemos, por ejemplo, psicólogos, docentes que se especializan en investigación científica y llevan adelante investigaciones de educación, de salud, desde su área. Entonces van profundizando en esa investigación científica. Pero una carrera así como técnico en investigación científica o licenciado en investigación científica, no, no hay eso. Por lo menos en nuestro país no tenemos, ¿verdad? Existen cursos y carreras de especialización en investigación científica. Bueno, ¿alguien más que quiera agregar algo, preguntar, acotar, comentar? Bueno, el clima está súper especial para pasar un fin de semana espectacular, rodeado del matecito, ¿verdad? Con la chipa. Así que les deseo que tengan un excelente fin de semana, que disfruten de este clima que nos merecemos después de tanto calor. Y nos encontramos el próximo sábado a la misma hora para la cuarta clase de metodología de la investigación, ¿sí? Llegamos hasta aquí, gracias a todos por conectarse y chaucitos, ¿sí? Que disfruten del clima. Gracias, profe. Feliz fin de semana. Feliz fin Gracias. de semana, Derlis.